Pues muy bien, continuamos con nuestra acostumbrada charla y vamos a seguir aprendiendo. Había dicho del camino viejo y el camino de Nuestra Señora de la Candelaria y los diferentes caminos también aparte de ellos. Pero concretamente nos vamos a centrar ahora en estos caminos. Primero, decir que había, como comenté en la charla anterior, había caminos a pie y de herradura. Y había caminos que solamente eran a pie porque no podían ir, no estaba confeccionado para circular las bestias, mulares o caballares, porque no estaba adaptado o preparado ese camino. Bueno, pues en todas las escrituras que yo he tenido acceso a ellas, sean familiares o de otra índole, siempre dicen que todas las propiedades se comunicaban por servidumbre, camino, servidumbre, y que no podía haber una sola propiedad sin que tuviera su propia entrada y salida. Y siempre se añadía, cuando se hacía una transacción comercial relacionada con propiedades, siempre se decía con todos los derechos de entradas y salidas y todas las servidumbres. Que quede claro, esto queda claro. Bueno, pues todo esto, como estoy comentando, aparece en documentos, no es que yo me lo he inventado. Hay caminos que son notables, muy notables, en la historia iguestera y en la geografía iguestera. Repito, tanto el religioso como el comercial, porque tuvieron un gran significado en cuanto a lo religioso, por ejemplo, repitiendo lo de la charla anterior, con el camino real de Nuestra Señora de la Candelaria y luego también con el camino viejo. Pues vamos a centrarnos en el camino viejo, tan cuestionado. Porque no, ahora dicen que el camino viejo es el camino de la Candelaria, y no es así, no es así. El camino viejo, para podernos situar, y de acuerdo a lo que yo aprendí de mis mayores, y eso es verídico, porque están las huellas del camino, empezaba el camino viejo en Adeje. De Adeje partía por las costas de la isla de Tenerife, por la costa sur, así a la finca del Mayorazgo, lo que hoy se llama Polígono del Mayorazgo, en la zona de Ollafría, por ahí, para que tengamos una idea. Ahí había unas enormes fincas antiguamente, yo incluso me acuerdo de verlas plantadas de tomate, pero esto hace muchísimos años. Pues esa finca era un mayorazgo, de un terrateniente, no puedo ahora acreditar quién eran los dueños y señores, no, pero que era un mayorazgo, eso sí, y eso lo dice toda la historia. Y cuando ese camino llegaba a la altura de la Casa Cuna, al mayorazgo, había una V, una bifurcación. Uno partía el camino, bajaba para el muelle de Santa Cruz, el muelle comercial de Santa Cruz, capital, y la otra bifurcación subía hacia arriba por el camino del Hierro, atravesando a Ofra, y subiendo hacia arriba por la cuesta, por Argijón, llegando a la Cuesta de Gracia y finalmente terminaba en la laguna. Todavía hoy, si usted coge el tranvía, oye, donde dice una parada que dice Camino del Hierro. ¿Se dan cuenta? Porque es el camino histórico de un lugar que recuerda al Camino del Hierro. Bueno, pues ya dije, de Adeje a Santa Cruz y a la laguna, pasando por todas las costas del sur de la isla de Tenerife. Pero para podernos situar, yo no voy a ir tan lejos, tan a Adeje, pero recuerdo haber hecho una vez un trabajo de campo y llegué a la Cisnera. Y en la Cisnera, donde hay un arco con bloques del sur, con bloque blanco, un arco precioso donde pasa la carretera general, que me llamó mucho la atención, estuve contemplando aquel arco, una obra de arquitectura impresionante, de acuerdo a los medios de la época,
y aquello que hicieron fue belleza, aunque prácticamente está en una situación abandonada como están todas las fincas y como están. Bueno, con la carretera general en parte partió el camino real, lo partió cuando tuvo que pasar. Pero volviendo a la Cisnera, yo me acuerdo estar en una zona donde veo bien diseñado el camino real con una anchura enorme y unas paredes como de 1,5 metros de altas. Pues vamos a partir de la Cisnera hacia arriba. Y entonces vamos hablando del camino. Pasa por los Aricos, por todas esas costas, y ahora vamos a ubicarnos en el territorio, el antiguo vencellato de Abona. Si usted está en Fania, entre Fania y el Excomunal está el barranco de Erque. Y hay un camino arriba, que después desciende hacia el barranco, que se llama Las Calzadas, la Cueva de las Calzadas, tan popularmente comentada en escrituras, en leyendas, en relatos. Yo he estado haciendo trabajo de campo ahí, yo he entrado a la Cueva de las Calzadas. Es difícil la entrada porque hay que entrar como si fuera un lagarto, ¿no? De entrada, después te pones en pie como una catedral dentro. Aunque ha habido desprendimientos, sí, es verdad, gotea el agua, etcétera, por los regadíos, que posiblemente las tarjetas que pasan a regar las diferentes fincas. Bueno, pues volviendo al tema, ahí hay una serie de calzadas diseñadas que es algo bello, unas calzadas muy bien confeccionadas. Pues yo perfectamente tengo información, de hecho hasta grabamos un vídeo donde estoy yo con la lanza, hay una sabina enorme que va al barranco de Erque, que cuelga en esas famosas calzadas. Pues entrando hacia adentro, por esas calzadas te entras ya al barranco de Erque. Y una vez llegas al barranco de Erque, siguen las calzadas. Ese es el camino viejo. Pues sigue el camino viejo, serpenteante, de acuerdo a la orografía del terreno. Más abajo te encuentras a la derecha lo que ya se ha publicado, que es una estación de los antiguos guanches, relacionada posiblemente con asuntos relacionados con la astrofísica, o dijéramos con los, de acuerdo, cazoletas, canaletas, etc. Bueno, para no enrollarme mucho, ahí está a la derecha, al salir casi las calzadas hacia afuera, ya del barranco de Erque para el Excomunal. Continuamos así, si usted va por la carretera general del sur, incluso hay unas señales que van indicando lo que es el camino. Pero volvamos, si usted va de Güímar, o vamos de Güímar, al Mirador del Martín, nos encontraremos a la derecha el camino de la calzada, el camino viejo, que entra, que viene y que entra, que después la carretera lo partió, y que después continúa hacia adentro, y mirando desde Igueste, de cualquier zona de Güímar, si miramos a la ladera de Güímar, vemos el camino tan bello, tan diseñado, ese camino con las famosas calzadas. Pues continuamos el camino como si fuéramos andando ya para Santa Cruz, y nos trae el camino justo por debajo del puente de Guasa. Ahí entra el camino al barranco, y después el camino sale serpenteando a la famosa calle, no sé si le han cambiado de nombre, pero yo recuerdo la calle de la Vera, que va a salir después a la carretera que llaman la carretera del Puertito. Claro, el Puertito está abajo, pero carretera del Puertito es hasta que arriba está el surtidor de Güímar, siempre se llama carretera del Puertito, la que va hacia abajo, como si fueras al Puertito, pero que va a diferentes lugares hoy. Pues en esa calle de la Vera continúa, en la calle Tafetana, incluso hay un lugar que dicen el camino de la Candelaria o camino real de la Candelaria. Y más atrás, aún del barranco ya mencionado de Guasa, hay una zona ahí que se llama el Camino Real, la zona. Así que es el camino real que viene de Adeje, que va a Santa Cruz y que pasa por ahí. Pues ese camino continúa después por la calle La Tafetana, por ahí, y va a las Tanquillas, lo que los guimareros llaman en San Pedro de Abajo, en las Tanquillas, los Majuelos. Ese camino continúa y después va descendiendo un poco de acuerdo con la población y se introduce y viene a Candelaria. Pues situándonos ahora en el pozo de Candelaria,
Allí me imagino yo que tanto los animales como las personas bebían agua en el pozo y después continuarían la marcha y cada uno iba a hacer su diligencia. Pero miren ustedes por dónde. Tengo un documento por los higuesteros donde afectaba la peste landre o una enfermedad, peste como la que tenemos hoy en día, pero complicado. Y los higuesteros, como ya dije en una ocasión, tenían muchas propiedades en Agache. Y allí ellos sembraban muchas papas. Y para poderlas traer lo hacían en caballerías o en ruedas, o sea, en carretas. Así que imagínense usted cómo estaría ese camino. Y aquí tengo un documento que lo voy a mostrar a la cámara para que ustedes vean. Este es el documento. Hecho por los higuesteros. Firmado por los higuesteros. Donde los higuesteros en aquel entonces, en el 1800 y algo, solicitan al ilustre ayuntamiento de Weimar y a sus vecinos el que se les permita pasar con sus animales o por medio de carruaje para recoger sus papas que ya tenían que haber recolectado en las tierras de Agache, donde tenemos nuestras tierras, dice el documento. No lo voy a leer porque lleva mucho rato. Y entonces al mismo tiempo sí leeré aquí cuando dice, advirtiéndoles a ustedes que en este pago de Higueste, de donde somos vecinos, nos hallamos libres del roce de ninguna especie de pueblos infectados. Así los higuesteros daban a entender que estaban sanos de salud, que se les permitiera ir a recoger sus papas que ya tenían que haberse recolectado, y le piden al ilustre ayuntamiento de Weimar y a sus vecinos que tengan a bien darle el paso, el tránsito, porque Weimar prohibía el paso, el tránsito, porque claro, la cosa estaba tan problemática con la peste que había en aquel entonces, una enfermedad terrible que afectaba a las personas, y entonces Weimar cerró, por decirlo así, su frontera de paso. Y los higuesteros aseguraban que estaban libres de este tipo de enfermedad. Y efectivamente se les permitió. Y esta firma, como podéis notar, la primera firma que se firma aquí es José Núñez Pérez. Ese fue el legendario y famoso hombre que su padre lo mandó con 18 años a Vilaflor a buscar la madera del actual lagar de la Mesa existente hoy en la plaza de Ajoreña como recordatorio. Sabía leer, escribir perfectamente y firmar, y luego los demás. Aunque es cierto que algunos firman por el otro porque no sabría. Pero bueno, esto es parte de la historia y la saqué a la memoria. O sea, vi oportuno el poder hacer hincapié en este asunto. Primero, para destacar que los higuesteros tenían tierra, y las tenemos. Yo tengo documentos todavía que habla de Anocheza y habla de la Fuente Nueva. Muchas tierras se vendieron, pero otras están desperdigadas, donde ya no tienen dueño y que nosotros mismos no sabemos ya ni dónde están, que era de nuestros antepasados. Y como se suele decir, prácticamente lo que no se visita y se cuida, pues termina perdiéndose. Incluso el pinar se apodera, o el vecino puede rodar el majano con el respeto al vecino lindante. Pero esa es nuestra historia, y la historia del camino viejo, que los higuesteros se tenían que servir por tal camino. Bueno, pues una vez nos encontramos en el pozo de Candelaria, vamos a continuar en ese famoso camino. Vamos a seguir andando. Imaginemos que estamos cruzando ahora la Punta Larga agrícola, la que fue tierra de higuesteros. Cruzaríamos el Ramonal, Guaja, La Calera, y llegaríamos a la plaza del SIC en la actual Caletillas.
Y aquí me quiero parar, aquí quiero hacer un hincapié en de que yo me recuerdo perfectamente que todas esas tierras eran alulagas y ensalados, eran tierras pastoriles. Antiguamente se sembraba alguna que otra cebada, nuestros mayores, pero para cuando yo conocí esas tierras, era cuando íbamos de pibes, de niños, a los chinchorros, o algunas otras ocupaciones. Pero que nuestra gente, eso, antigua, nuestros abuelos y padres, el que tuvieran las propiedades, eso lo tenían tan cuidado porque hicieron abancalamiento, hicieron huertas, porque como tantas veces he dicho, Igueste fue rico en agua por las galerías, y después cuando ya el agua iba al mismo surco, a la misma huerta, se regaba torna a torna, pues era una agricultura intensiva. Volviendo o ubicándonos donde está el Sí, la plaza del Sí hoy, allí había una cruz llamada la Cruz de Mondongo, la Cruz del Humilladero. Me acuerdo verla perfectamente, en una cruz fuera de lo normal, muy grande, y se ponían muchas piedrecitas en los brazos de dicha cruz. Al lado de esa cruz estaba lo que se llamaba el Corral del Rey, cueva, cejete y andén largo donde se encerraban cabras para refresco o para por la noche, para que descansaran para después seguir el siguiente día el pastoreo. Debajo de ese lugar del Corral del Rey está una cueva que se llama la Cueva del Rey. Muchos iguesteros la han visto, yo también, por supuesto, pero que esa hay que entrar hacia adentro, que está debajo del Corral del Rey. Pues el camino pasaba por delante de esa cruz, continuaba. Y quiero hacer mención que los cabreros del sur, en el verano, los pastos eran muy pobres en esas tierras sedientas y resecas. ¿Saben lo que hacían los cabreros del sur? El sur de la isla, de nuestra isla, no los iguesteros, sino los del sur, iban arreando sus manadas de cabras hacia arriba a Vicore, al Valle de Salazar, a San Andrés, Paranaga. Y cuando pasaban esos ganados, con esos cabreros y esos perros, daban refugio en el corral de los desheredados, refresco al ganado, descanso. Y ya sabéis, el corral de los desheredados, es donde está hoy más o menos Igueste Mar. Eso era un corral famoso, estaba en el barranco con una cueva enorme y un paredón enorme. Y desheredado es porque aquellos que no tenían nada, aunque fueran desheredados, podían recibir cobijo, él y sus ganados, allí, en ese corral. Más abajo estaban las Caletillas, con pozo de aguada, puerto. No olviden nunca que Caletillas fue puerto, como fue Chovito, y que eso está documentado desde 1848. Y se transportaban víveres o lo que diera la tierra, porque todavía la carretera del sur, la Cuesta de las Tablas, aunque existiera, no estaba asfaltada, etc., el tránsito más bien era por el camino viejo, que estoy mencionando, y por el puerto, los pequeños puertos, tanto en Candelaria como en Samarines, como los puertos en Candelaria, como los puertos en Caletilla, los puertos en Chovito, antiguo puerto del Mosquero. Lo poco que se recogiera, mucho poco, era para el muelle de Santa Cruz o para comercializarlo allá. Y los que no tenían que ir a pie o tenían que ir con sus bestias mulares, con sus burros, con sus burras, que eran los medios de locomoción de la época. Pues esos ganaderos también daban refugio a sus ganados, tomaban agua seguramente usando los mismos lavaderos que usaban las iguesteras o las personas que vivieran en los lugares próximos, que lo usaban de esa agua del pozo, de las Caletillas, que usaban para lavar. Pues allí abrevaba el ganado y después continuaban su marcha a su lugar correspondiente, del lugar de origen al lugar a su destino.
Pero también quiero recordar que aparte del corral de los desheredados, del corral de la Punta del Rey, y esto de Punta del Rey, que hasta el hotel lleva ese nombre, es porque allí tuvo que haber vivido el tagorero, el que presidía los tagoros en representación del mensello rey de Weimar. Por eso lo de Punta del Rey, Charco del Rey, Cueva del Rey y Corral del Rey. Y digo esto porque estoy completamente seguro que los nombres, esos nombres no son imaginativos posteriores, sino viene de tiempos muy antiguos. Y recordar otro corral, que algunos higuesteros, si tienen esa edad como yo, lo recordarán perfectamente. Había otro corral que se llamaba el Corral de la Tosquilla, y Tosquilla aparece en los mapas militares. Es donde estuvo la pequeña factoría hace unos años de peces frente a la UNELCO. Eso se llama la Tosquilla. Y había que entrar, ir, avanzar y después entrar por una cueva cejete, andén muy grande. Y allí acorralaban los ganados. Y allí había una cueva muy grande. Y se recuerdan cuando el mar chocaba y era como un bufadero y llenaba lo que se llamaba la Cueva del Dorado. Aquella cueva majestuosa donde tantos higuesteros y higuesteras nos dio sombra. Era tan grande como la cueva de Añaco, por medio de la orografía. Desgraciadamente después, digo, que fue destruida por la empresa UNELCO para llevar a cabo sus fines de su fábrica y su historia. Bueno, pues los Cabreros se entiende que después, más allá de este lugar estaba la casa del médico, estaban las cuevas donde Joan Manuel Garabote ponía los camellos, y ese camino continuaba por detrás de lo que se llamaría hoy UNELCO, porque UNELCO tomó el mar en parte. Cuando le compra a don Camilo Bel de la Prada, al famoso comandante, le compra esa propiedad, se entiende que después ellos cogen parte o le conceden cogerse parte del mar. Pues el camino pasaba por detrás. Y algo curioso para el que me está escuchando, si le interesaría este tipo de trabajo de campo, cuando hay que entrar abajo la cuesta, a la izquierda encontrarás hoy con lleno de entullo, de escombros, etcétera, porque la autopista destrozó todo, pues notarás que habrá unas calzadas todavía sepultadas, pero que hay parte de esa calzada y que está allí a la vista. Y yo en algunas ocasiones he estado en esa zona y he visto, porque antes era un camino precioso, de 1,5 metros de altura de paredes, de protectoras a ambos lados, y las calzadas muy bien confeccionadas. ¿Te das cuenta? Que cómo tenían que estar esos caminos, que era a pie, de herradura y carruaje. Bueno, pues después de haber hablado del camino, de esta zona donde pasa por nuestro valle, seguimos más hacia allá, adelante, por encima del paso de la soga, por encima, porque era un acantilado, todo eso, repito, destruido por la autopista, y llegamos a media montaña, donde está hoy la media montaña, donde están aquellas torretas, etcétera, etcétera, donde pasa la autopista por el pie de la montaña, pues por ahí pasaba el camino viejo. Y ahí, más afuera de la media montaña, hay otra cruz, que es parecida a la cruz del Humilladero, a la cruz del Mondongo, a la cruz que está allí en Punta del Rey. Es una cruz también, yo he visto la cruz, tiene unas chapas en los lugares correspondientes de bronce, en los laterales, dijéramos en los brazos, pero eso creo que se hizo con el propósito de que la cruz no entre en putrificación o el material no se putrifique. Pues, bueno, también recordar que ahí, recuerden, era donde se dividía el sur con el norte, ahí, en Guadamojete, ahí en esa media montaña. Por eso se celebraba la famosa lucha de la media montaña, que creo que ya he hablado de ella, y que en las crónicas de don Emilio Rivero
que en su libro titulado Las Crónicas Antiguas de la Lucha Canaria, ahí se luchaba y se encontraba la selección norte con la del sur, y que la luchada duraba hasta 3 días, de fiesta, de luchas y de regocijo. Y cuando digo que hasta ahí llegaba Igueste, el otro día, precisamente hablando con un anciano de mi pueblo, que ya tiene muchos años, me dijo que Igueste llegaba, el límite era el barranco de Fermín Higuera, en Barrancondo, donde estaba la fonda de Fermín Higuera, ese barranco que baja, justo lo que yo siempre he dicho, ese era el límite. Así que yo no estaba equivocado cuando he dicho al sur de la falda sur de la media montaña, en Barrancondo. Ahí empezaba Igueste. Y me dijo el anciano, y este anciano se lo oyó hablar a otros y a otros ancianos, que ese era el barranco que dividía Barrancondo hacia el norte e Igueste hacia el sur. Y cuánto me alegré, porque alguien podrá decir, bueno, ¿de dónde se sacó este hombre la información con los límites, etcétera? No estoy equivocado. Cuando he ido pisando, no como ahora se dice fuerte, no, sino con seguridad. Mi abuelo siempre decía que había que pisar con pies de plomo. Y que no venga algún detractor ahora a decir, no, eso no es así, que lo demuestre. Porque yo lo que haré siempre es defender la historia, sobre todo la historia iguestera. Pues, amigos, compañeros, esperamos podernos ver en otro momento, seguir hablando de nuestra historia y seguir hablando de este camino, que vamos a seguir adelante, hablando de él, para concluir con el camino viejo y después empezar con los otros caminos. ¿De acuerdo? Pues nada, buenas tardes.